Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Vamos a comenzar entonces esta grabación para hablar sobre Derecho Penal Internacional. Mi nombre es Fabio Iván Rey y soy docente de la especialización en Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Vamos entonces a conversar un poco sobre esta importante materia. Ya tuvimos una primera parte del curso donde hablamos sobre los elementos del derecho penal internacional. Sin embargo, vamos a recordarlos aquí rápidamente para hacer una, digamos, una introducción al tema. Luego hablaremos sobre los delitos internacionales que también alcanzamos a tratar en la clase presencial y finalmente hablaremos sobre la Corte Penal Internacional. Tenemos entonces que recordar que los elementos del derecho penal internacional surgen a partir de el principio de la jurisdicción universal aplicable por los estados que así lo establezcan e igualmente por los estatutos del derecho penal internacional en lo que tiene que ver con los tribunales ad hoc creados para ciertas situaciones que en el mundo se ha visto la necesidad de controlar o de regular a través de esos tribunales ad hoc con las características que tienen los tribunales ad hoc. Y finalmente, con la aparición del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, digamos que cuando hablamos de derecho penal internacional, no solamente estamos hablando de Corte Penal Internacional, estamos hablando de tres elementos que podemos anotar básicamente. Primero, la jurisdicción universal ejercida por parte de algunos estados. Segundo, los estatutos ad hoc, perdón, los estatutos ad hoc del derecho penal internacional. Ahí hablamos de Nuremberg, Tokio, Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona. Y también estaríamos hablando sobre, finalmente, digamos, en este momento en que estamos en el desarrollo del derecho penal internacional, sobre la Corte Penal Internacional. Entonces, veamos en qué consiste el principio de jurisdicción universal aplicable por los estados que establecen esta clase de posibilidad de juzgar, de investigar y juzgar a personas que han cometido delitos en el extranjero eh, y que se encuentran en el lugar o en la jurisdicción del Estado. Veamos entonces cómo el principio de jurisdicción universal consiste en que en principio, es un principio jurídico que exige o permite a los estados enjuiciar penalmente ciertos crímenes independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen y de la nacionalidad del autor o de la víctima. En este caso nosotros tenemos que en Colombia se ejercita esa jurisdicción universal a través del principio de petición especial. Es decir, la petición especial es una acción que veíamos nosotros en las sesiones, cómo puede hacer el Procurador General de la Nación acceder para que investiguen y juzguen a una persona que haya cometido un delito en el extranjero, siempre que no haya sido juzgada en el extranjero y el delito tenga más de 2 o 3 años de pena, y en ese caso diríamos la persona se encuentre en territorio colombiano. Entendido el territorio colombiano no solamente como la territorialidad de nuestro país, sino también como la extraterritorialidad, es decir, una embarcación, una aeronave o una embajada de Colombia en el exterior. Entonces veamos cómo nosotros, Colombia tendría la posibilidad de juzgar a una persona que se encuentre en el extranjero, perdón, una persona que comete un delito en el extranjero, siempre y cuando se encuentre en Colombia, no haya sido juzgado en el extranjero y sea un extranjero o un nacional. Entonces veamos cómo Colombia tiene ese principio de jurisdicción universal. Ya andaremos un poco más sobre esa situación. Luego también tenemos la extradición. La extradición es un mecanismo de cooperación para que los estados envíen a una persona que se requiere por parte de otro estado, ¿cierto? Ya vemos ahí la extradición pasiva o la extradición por activa, para que comparezca ante sus autoridades. Y vamos a ver también cómo ese principio de jurisdicción universal también lo ejerció o lo ejerce o lo ha ejercido España. En Colombia lo tenemos, pero no lo hemos ejercido. En España lo tienen y lo han modificado, pero también lo han ejercido, como en el caso de Pinochet. Allá hay unos videos que ustedes pueden observar para establecer la situación que sucedió en aquel entonces con este dictador que, de la República de Chile, donde fue
investigado y procesado, pero no juzgado en España por los delitos cometidos durante la dictadura contra ciudadanos españoles o contra ciudadanos chilenos. Entonces, la extradición, decíamos, es una acepción como un mecanismo de cooperación internacional que busca combatir el delito y evitar la impunidad. La extradición tiene la posibilidad de que el Estado requirente, en este caso diríamos por activa, solicite a un Estado que le envíe a una persona para que sea juzgado en ese Estado, ¿cierto? Donde el Estado requirente, por delitos cometidos dentro de ese Estado, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia requieren a un ciudadano colombiano, Estados Unidos requiere a un ciudadano colombiano que se encuentre en Colombia y para ser juzgado en Estados Unidos. En este caso, entonces, hay unos requisitos que debe ser, por ejemplo, que el delito corresponda a un delito que exista en Estados Unidos y que exista en Colombia. Y que la pena que le vayan a aplicar a ese colombiano en Estados Unidos, pues diríamos, en principio, no supere la pena que le irían a aplicar en Colombia. Entonces diríamos que en este sentido la extradición es un mecanismo de cooperación entre los estados, pero ojo, la extradición no es principio de jurisdicción universal. ¿Por qué no es principio de jurisdicción universal? Porque en la extradición se está enviando una persona que ha cometido un delito en otro país, pero a esa persona lo requiere el otro país para juzgarlo en su país. Entonces, la persona cometió un delito en Estados Unidos, lo requieren en Estados Unidos para juzgarlo en Estados Unidos, ¿cierto? En el caso de Colombia, Colombia a veces requiere personas que estén en Colombia, ¿cierto? Perdón, que estén, por ejemplo, en Venezuela, y Colombia lo requiere para que vengan a Colombia y respondan por los delitos cometidos en Colombia, ya sea un venezolano, o sea una persona de otra nacionalidad, o sea un colombiano. Entonces, en ese sentido, vemos aquí la cartilla, una guía práctica sobre la extradición que tiene la Cancillería colombiana con el objetivo de precisamente enterar a todos los ciudadanos de cómo se hace una extradición y cuáles son los requisitos. Entonces, la extradición es un mecanismo de cooperación internacional. Ahora veamos, el principio de jurisdicción universal no es solo un mecanismo de cooperación internacional, es cuando un Estado asume juzgar un delito cometido en el extranjero cuando la persona, por ejemplo, se encuentra en el país, en este caso en Colombia. Veamos entonces cómo el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español contempla lo que es el principio de jurisdicción universal. Ese principio de jurisdicción universal, vemos nosotros cómo se trata de la posibilidad entonces de que un Estado investigue un delito cometido en el extranjero cuando la persona se encuentra en este caso en la nacionalidad o en el país español. Veamos cómo entonces la jurisdicción dice aquí, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, dice, en el orden penal corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas, es decir, por contravenciones, diríamos así, y delitos cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte, por ejemplo, como la Corte Penal Internacional. Entonces dice aquí, también conocerá, dice el numeral segundo, la jurisdicción española de los delitos que han sido cometidos fuera del territorio nacional, o sea, en el extranjero, siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieran los requisitos allí dados en estos numerales del A al C. Pero veamos este que es muy interesante. Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional de España, susceptible de tipificarse, según la ley española, como algunos de los siguientes delitos cuando cumplen las condiciones allí expresadas. Primero, genocidio o lesa humanidad, delitos de tortura, delitos de desaparición forzada, incluidos en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Bueno, aquí habla de delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas, estupefacientes, de sustancias psicotrópicas. Veamos cómo entonces aquí no solamente se incluyen delitos de carácter internacional, sino delitos de carácter transnacional. Recordemos que los delitos de carácter internacional son, por ejemplo, el delito de lesa humanidad o el delito de genocidio, pero no lo es, o el delito de crimen de guerra o el delito de
crimen de agresión, pero no lo es, por ejemplo, no es un delito internacional el delito de piratería o el delito de terrorismo o el delito de tráfico ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes. Esos no son delitos internacionales, sino delitos transnacionales, es decir, que se cometen en varios estados. En este caso, fíjate cómo España dice, podemos investigar a un ciudadano español o extranjero que cometa ese delito fuera de España cuando, ¿cierto?, comete este tipo de delitos transnacionales, es decir, tiene ese principio de jurisdicción universal. Veamos entonces cómo nosotros podemos, regresando a nuestra presentación, vemos entonces cómo España ha tratado, aquí hablamos un poco sobre cómo en 2014 se presentó discusión en España sobre la posibilidad de limitar esta idea del principio de jurisdicción universal, teniendo en cuenta que pues se ha metido, digamos, en problemas diplomáticos. Hablamos aquí del caso Pinochet, ¿cierto?, tan conocido en 1999. Luego un caso muy interesante que es el caso del Falun Gong, lo habíamos comentado en clase, también sobre cómo estas personas que eran de una religión un poco como antigua de China, fueron encarcelados. Eran más de 100 millones de seguidores en este Falun Gong, bueno, 100 millones dentro de un estado que tiene más o menos 1.500 millones de habitantes. Entonces, Falun Gong fueron personas que fueron detenidos por pertenecer a esta secta o a este grupo religioso y que posteriormente, al parecer, pues eso es las investigaciones que se hicieron hasta ese momento, fueron vendidos órganos de estas personas comercializados, ¿no? Corazones, ojos, a diferentes personas de Occidente que requerían ese tipo de tratamientos. Entonces, unos tratamientos pues con un valor considerable, teniendo en cuenta que le venden pues un corazón de otra persona. Esas son investigaciones que se hicieron en su momento en España. Esas investigaciones pues no se continuaron precisamente por la complejidad de la situación de ir a investigar pues un estado como China o ir a juzgar al director de de un gobierno como el de China. El caso de China también contra el Tíbet fue otra investigación también que se dio, como los militares chinos pues entraron al Tíbet, hablamos también de eso en la sesión, el Tíbet, ¿no?, el Dalai Lama, todo ese tema, y ellos entran y pues digamos que de cierta manera acaban y lesionan gravemente a esta población, a este pueblo del Tíbet, que es un pueblo pues que no es armado, es un pueblo que no lucha en el sentido occidental por sus derechos, porque para ellos la vida es absolutamente sagrada. Recuerdan que hablábamos que en este caso ellos no mataban ni siquiera las lombrices cuando hacían una construcción porque creen firmemente en la reencarnación. Y diríamos que sobre ese punto tenemos que entender cómo también existe, por ejemplo, en el Estado israelí la posibilidad de ejercer ese principio de jurisdicción universal de una forma muy curiosa. Hablábamos nosotros, ¿cierto?, en el caso de que ellos buscaban a los alemanes responsables del genocidio israelí, judío en la Alemania nazi, los buscaban donde quiera que estuvieran. Ahora, este es un principio de jurisdicción universal curioso porque ellos iban a Argentina, por ejemplo, sacaban allá al alemán que hacía años vivía en Argentina, que se había hecho pasar por otra persona, lo sacaban sin autorización del gobierno argentino o chileno o colombiano, el gobierno que ellos donde estuviera la persona, y se lo llevaban y lo juzgaban directamente en Israel y lo condenaban a muerte o a cadena perpetua o a prisión por unos años, dependiendo, pues digamos, de las consideraciones jurídicas que tuviera el sujeto. Entonces, en ese caso, es una especie de principio de jurisdicción universal, pero claro, fijémonos que el delito fue cometido fuera de Israel, cuando Israel ni siquiera era nación, ¿cierto? Porque Israel solo fue nación a partir de digamos, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, por ganar, cuando los aliados ganaron en 1948 la Segunda Guerra Mundial, pero son juzgados estas personas en Israel por los delitos cometidos contra los judíos en la Alemania nazi. Y también hablábamos un poco del caso de Manjub, donde una persona fue juzgada 4 veces por tribunales israelíes, fue encontrada inocente porque pues había una confusión sobre el sujeto si había participado o no, si era él o no. Bueno, allí está, digamos, ese principio de jurisdicción universal. Ahora, la Corte Penal Internacional, decíamos nosotros, también ejerce una especie de principio de jurisdicción universal, pero solo la ejerce para aquellos países que hayan reconocido la competencia de la Corte Penal Internacional. Es decir, siempre y cuando hayan suscrito el Tratado del Convenio de Roma o el Estatuto de Roma para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, también podría funcionar la Corte Penal Internacional para países que no hayan suscrito el Estatuto de Roma, siempre y cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que
nosotros hablábamos un poco sobre ese tema, ¿cierto? 15 miembros, 5 miembros de base y otros 10 miembros invitados anualmente se modifican, ¿cierto? Y los 5 miembros de base pues son, entre comillas, los países más poderosos del mundo, ¿no? China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, pero no está, por ejemplo, Alemania. Y pues, ¿por qué no está Alemania? ¿No? Por las condiciones, digamos, propias de lo que ha sucedido en su momento en Alemania. Tampoco está, por ejemplo, España, ¿no? Todos los demás, Colombia y todos los demás países, sean invitados a ese Consejo de Seguridad, pero no forman parte directamente o de pleno derecho ni de asiento, ¿cierto? Son 5 los que sí son de pleno derecho en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordena la creación de un tribunal, o perdón, que la Corte Penal Internacional ingrese a juzgar unas causas por delitos internacionales en un país que no haya suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En ese caso, por eso hablamos de diríamos, una jurisdicción universal por parte de la Corte Penal Internacional. Estas causas, estos 4 ítems que tenemos allí, vamos a verlos posteriormente cuando hablemos de las posibilidades como esa jurisdicción complementaria que es la Corte Penal Internacional, cuando ingresaría a juzgarse un delito por parte de la Corte Penal Internacional. Entonces veamos cómo el principio de jurisdicción universal trata de la posibilidad de que un Estado, ¿cierto?, o la Corte Penal Internacional ejerza la competencia, ¿cierto?, y su jurisdicción para investigar y juzgar delitos cometidos en cualquier otro estado del mundo, siempre y cuando, ojo, en ese estado que le corresponderá juzgar a la persona no lo haya hecho, y diríamos, entra entonces o ese estado, como el colombiano que tiene la posibilidad, no lo hemos hecho, como el español que ha tenido la posibilidad y lo ha hecho, y como la Corte Penal Internacional de investigar a esas personas y juzgarlos. En el caso de la Corte Penal Internacional por 4 delitos. En el caso de España, por ejemplo, vemos por delitos internacionales, pero también por delitos transnacionales. Y en el caso de Colombia, por delitos que tengan pena consagrada mayor a 2 años o mayor a 3 años. Es decir, muchos delitos. Podríamos juzgar nosotros aquí en ese sentido de jurisdicción penal universal o jurisdicción universal del Estado o de la Corte Penal Internacional. Ya entonces pasamos a hablar ahorita sobre los estatutos del derecho penal internacional de los tribunales ad hoc.